¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Esto lo decimos en base a que en los últimos días los bodegueros petristas y sus hordas están proclamando que con los enemigos del pueblo no se negocia, no se transige y hay que ponerse de acuerdo. Por eso la pregunta es pertinente acerca de los enemigos del pueblo. Pero lo primero que hay que preguntar, y siempre lo hemos esbozado, es ¿qué es el pueblo? Porque el marxismo-leninismo, que es abrazado por la mayoría de partidos del pacto histórico en el gobierno de Petro, tiene su propio diccionario, su propia semántica. Y el pueblo a que ellos se refieren tiene dos connotaciones. El pueblo social, que es la masa, la gente, que puede ser manipulada, utilizada en un momento determinado y después despreciada. Ese es el pueblo social. Pero ya lo que ellos sí entienden como pueblo es el pueblo político. El pueblo político es la élite de ellos, la rosca, sus seguidores, sus colaboradores, sus simpatizantes, los que tienen comportamiento de secta. Ese es el pueblo político para el marxismo-leninismo. Y en Colombia también pasa lo mismo. De manera que el término pueblo ha sido manoseado y utilizado por los tiranos en todos los tiempos. Hitler decía luchar por los pobres, los oprimidos, pedía el pan para los hijos de Alemania y hablaba a nombre del pueblo. Mussolini, lo mismo. No. ¿Y qué se dice de la secta marxista-leninista? Que se cree dueña del pueblo. Pero sabemos lo que el pueblo significa para esa logia. Porque indudablemente, y eso no sería motivo de discusión, el pueblo no pertenece a ningún grupo político, no pertenece a ninguna ideología determinada, sino que el pueblo, en eso sí hay que decirlo claramente, es soberano y puede tomar la opción política e ideológica que quiera, así sea mayoritaria o minoritariamente, y donde se puede haber la discusión, el libre examen, y donde definitivamente hay que definirlo que el pueblo no es patrimonio exclusivo de un sector político determinado, ni es propiedad de nadie, ni de ningún caudillo, ni de ningún gran dirigente. El gran dirigente puede recibir ese apoyo de la gran mayoría de ese pueblo, pero el pueblo no se debe entender como algo relativo, como lo plantea el marxismo. El pueblo es una cuestión general donde tiene que primar el pluralismo, la autonomía y la libertad. Porque el marxismo
que maneja dictaduras en Latinoamérica, avasallando y subyugando a los pueblos. Caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, tienen un método de señalar de enemigos del pueblo a los que no están con su proyecto político o con su dictadura. También los señalan a sus adversarios de enemigos de la patria. Y si no los señalan también como enemigos de la revolución. Ese reduccionismo, dicotomía maquiavélica de plantear que se está conmigo o en contra mía, es un viejo método que lo planteó claramente el comunista italiano Antonio Gramsci. Pero si vamos al fondo del asunto, hay que decirlo con toda claridad: ¿quién ha sido el principal enemigo de la humanidad en los últimos 150 años? Responsable de más de 140 millones de asesinatos. No solamente lo dice el libro negro del comunismo publicado en Francia en 1997, sino que también fue reconocido por Nikita Khrushchev los millones de asesinatos cometidos en la Unión Soviética, en el Congreso de ese Partido Comunista en la Unión Soviética, 1956. Y en China también el Partido Comunista reconoció los crímenes que se cometieron durante la Revolución Cultural y los crímenes que se cometieron durante el Gran Salto y la colectivización. De manera que eso no solamente viene el libro negro que documentó perfectamente los crímenes cometidos por el comunismo y sus regímenes y sus guerrillas que han pululado por muchas partes del mundo, sino que también internamente los partidos comunistas han reconocido los crímenes cometidos por sus principales líderes a nivel mundial. Ya lo hemos dicho: Pol Pot, Stalin, Lenin, Mao. De manera que ahí sí hay enemistad entre la humanidad y el marxismo, que habilidosamente ha sabido engañar. Y en Colombia, si hablamos de enemigos del pueblo, ¿qué más que ese marxismo que propició hace casi 70 años las guerrillas marxistas para la toma del poder, siguiendo la vieja consigna del manifiesto comunista, donde la historia es como una vendetta o un ajuste de cuentas? Y eso no apareció solamente las guerrillas marxistas en América Latina, en Colombia, sino, como lo dijimos, en toda la América Latina, al amparo de la Guerra Fría. Nikita Khrushchev planteó que su país apoyaría todos los movimientos de liberación en cualquier parte, y por eso se crearon 26 grupos guerrilleros en 13 países de Latinoamérica a principios de los años 60. Y en Colombia ese conflicto político-militar
propiciado por el marxismo, con sus grupos armados, llevó a la muerte de 250 millones de colombianos, el desplazamiento de 7 millones, y surgieron los grupos paramilitares como una degradación del conflicto. Un importante periodista decía que el paramilitarismo era el hijo bastardo de la guerrilla. A eso también se le tiene que encimar el narcotráfico. Así es de que si hablamos de enemigos del pueblo, o enemigo del pueblo, ¿qué más enemigo que el marxismo? Que le ha traído no solamente grandes desgracias y sufrimientos a la humanidad en muchas partes del mundo, sino que Colombia ha sido víctima de esa ideología perversa que se basa principalmente en subyugar a las poblaciones para consolidar regímenes totalitarios. Así es de que la discusión ideológica tiene que darse, y principalmente sobre los conceptos, porque no se puede admitir tranquilamente que se hable de enemigos del pueblo cuando en la práctica sabemos cuál es el principal enemigo de la humanidad en los últimos 150 años. Muchas gracias.